el, lo que estamos viendo aquí es volumen de vacío sobre el volumen. ¿Y qué era eso? Eso era la porosidad, lo que está aquí. Entonces, en lugar de escribirlo como está aquí, lo único que hago es, el volumen de vacío sobre el volumen es la porosidad. Y aquí acabo de encontrar una nueva ecuación para yo poder calcular la relación de vacíos. Simplemente me queda porosidad sobre uno menos la porosidad. Si estamos claros hasta ahí. Es simplemente eso. Yo lo que hice fue relacionar entre sí las dos variables, una de las dos variables más importantes que hay en los suelos. Sí, estamos claros, ¿no? Y aquí con un breve despeje hago lo mismo para la fórmula de porosidad. Simplemente de esta ecuación que tengo ya de este lado, este uno menos n lo paso al otro lado a multiplicar y me queda e menos e por n. Aquí saco todos los que tienen n lo paso al lado derecho. Si ven que aquí me queda e es igual a e, n más n. Y aquí saco un factor común de n, me queda relación de vacío es igual a la relación de vacío más uno por n. Y este e más uno lo paso al otro lado a dividir porque acá está multiplicando. Y me queda esta otra ecuación. En esta otra ecuación ya no estoy calculando como tal la relación de vacío, sino que simplemente estoy calculando el, como tal estoy calculando la porosidad, ya no estoy calculando la relación de vacío. ¿Pero con qué calculo la porosidad? Con el valor de relación de vacíos. Entonces es mucho más fácil calcularlo porque van a haber suelos en los que no tenga yo los valores como tal no tengo los valores como tal de volúmenes, sino que tengo relaciones de vacíos que son mucho más fáciles de encontrar. Listo, para los que recién entran, para ti, Elkin, que recién entras, lo que estamos viendo es un repaso breve de mecánica de suelo, no hay ninguna pérdida. Por eso estamos bien hasta ahí para ir bien. Listo, entonces como tal hasta ahí tenemos estas dos fórmulas muy importantes, pero aparecen también, estas son relaciones volumétricas, porque acá estamos hablando de volumen. Aquí aparece la primera relación gravimétrica, el contenido de humedad. Si ven que ya estamos hablando de pesos, los pesos son debido a la gravedad, entonces es una relación gravimétrica. La humedad aparece, el contenido de humedad es a la relación del peso de agua que hay entre el peso de sólidos. Ustedes puede que no lo conozcan así, sino que lo conocen como muestra húmeda menos muestra de los sólidos sobre muestra de los sólidos. Lo pueden conocer así. Y esto es exactamente lo mismo. Es exactamente la misma fórmula. Porque si yo resto a la muestra húmeda a la muestra seca, lo que aquí me va a quedar es el contenido de agua. El contenido de agua es el peso húmedo menos el peso seco. Es exactamente lo mismo. Ustedes lo pueden conocer así porque en mecánica del suelo se utiliza bastante esa fórmula. Pero simplemente esta sería la definición. Y ahora aquí viene el nexo entre las dos relaciones volumétricas y gravimétricas. Estas de acá son relaciones volumétricas porque están hablando de volumen. Y estas de acá de humedades, estas de aquí de peso, son gravimétricas porque estamos hablando de un peso que es debido a la gravedad. El peso específico es la relación volumétrica y gravimétrica. ¿Por qué? Porque toma en cuenta el peso y el volumen que tiene una muestra. Es decir, para tal volumen, ese volumen pesa tanto. Y simplemente es dividir el peso para el volumen. Y nada más. Se representa con esta letra de aquí. Esto de aquí sí lo vamos a ver bastante en el curso de geotecnia, esto de peso específico. Y es simplemente el peso del suelo por volumen unitario. Por ejemplo, si estamos en centímetros cúbicos, en un centímetro cúbico, ¿cuántos gramos tengo? Es eso exactamente, nada más. Y aquí empezaría todo. Ya con esta fórmula nos iríamos de largo. ¿Qué tenemos? Después de esto, tenemos que yo puedo mezclar las relaciones anteriores y puedo formar unas nuevas fórmulas para yo no poder hacer estas conjugaciones todas largas a cada rato, sino que hacerlas más rápido. Si nos fijamos, yo puedo tomar la fórmula de peso específico
Y el peso, ustedes saben que si yo me puedo regresar acá, el peso es peso seco más peso del agua. Entonces aquí yo lo reemplazo y lo divido para el volumen. Listo. Aquí lo que yo hago es sacar un factor común. Saco factor común forzado, es decir, divido aquí al peso de los sólidos a los dos y lo extraigo. Si ven que aquí me queda 1 porque el peso de los sólidos dividido para el peso de sólidos me queda 1 y más el peso del agua sobre el peso de los sólidos. Estoy sacando como un tipo factor común. Como tal que me quede que al multiplicar esto por esto me dé peso de los sólidos, si me da bien, está bien. Y ahí al multiplicar por el de aquí me dé el peso del agua. Si yo multiplico aquí se simplifica y sí me da. Está correcto. Lo que hice fue un falso factor común para que todo me cuadre y haga lo que voy a hacer ahora. Lo que me queda aquí es una ecuación donde me aparece el peso del agua sobre el peso de los sólidos. Pero ¿qué dijimos que era eso? Eso de ahí es la humedad. Entonces yo ahí puedo reemplazar esa magnitud y me queda esta fórmula de aquí. El peso específico, aparte de ser el peso sobre el volumen, también puede ser el peso seco por 1 más la humedad, todo eso dividido para el volumen. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí me entienden el significado de todo lo que estamos hablando hasta ahora? ¿Sí estamos claros? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Sí estamos viendo bien las magnitudes de como tal de la mecánica de suelos que se van a utilizar en geotecnia? Parece que no, sí estamos claros. No tienen ninguna duda. Listo, igual si tienen una duda, me interrumpen, no hay ningún problema. Sigamos. Aparte de eso, yo también puedo calcular una magnitud que se llama peso específico seco. Es simplemente el peso del suelo que ocupa una cantidad de volumen, pero sin contar el agua. Es simplemente esa masa sin el agua. Es como que toda esa agua que tiene se vuelva aire, así de simple. Nada más. Y a consecuencia de esto, este peso específico seco siempre es mayor, digo, el peso específico natural siempre es mayor al peso específico seco. Porque como tal aquí estamos hablando de, están en los mismos volúmenes, pero el peso específico seco no tiene agua, entonces pesa un poco menos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí entienden hasta ahí todo lo que hemos visto hasta ahora? Creo que sí estamos claros. Sí estamos claros. Listo, entonces miren. Yo a partir de estas dos fórmulas que ya tengo, ya puedo ir jugando un poco más con las ecuaciones. Si sé que el peso específico es esto de aquí, si se dan cuenta que aquí aparece esto, ¿no? Esto de acá aparece de nuevo. Simplemente lo saqué acá. Y esto de aquí es el peso seco. Entonces lo reemplazo por eso ahí. Y tengo otra fórmula de peso específico. Yo puedo calcular el peso específico simplemente multiplicando el peso específico seco por 1 más la humedad. Y miren que cada vez más ya estoy haciendo fórmulas de relaciones gravimétricas y volumétricas sin utilizar tantos datos. Porque aquí yo ya puedo tener un peso específico, seco, la humedad y yo simplemente con esos dos datos calcular el peso específico natural de la muestra. Y ya está. Nada más. Y aquí lo mismo. En cambio, si quiero calcular no el natural, sino el seco, lo único que hago es, miren, esto de aquí lo paso al otro lado a dividir, porque acá está multiplicando, y me queda esta otra fórmula, la que está acá. Otra fórmula, otra forma de calcular el peso específico seco. Es simplemente el peso específico dividido para 1 más la humedad. Ojo, yo no estoy representando la humedad como un porcentaje. La humedad no es un porcentaje. La humedad siempre se trabaja como un número decimal. Siempre. Nunca se trabaja como porcentaje. Yo por eso no lo trabajo como porcentaje. Yo no digo multiplicar por 100, no. Ni la saturación la trabajo como porcentaje, no. Eso para mí está incorrecto y aparte, en los libros no se lo toma como porcentaje. Siempre se lo toma como un valor decimal. Y si es mayor a 1, bueno, pero siempre se lo toma así. ¿Por qué no es correcto? ¿Por qué? Porque tomarlo como porcentaje puede que dé algunos sesgos. Puede que ustedes aquí el 1 más lo sumen con una humedad, por ejemplo, que sea del 28%. No. Este 28% es 0,28. Entonces suman 1 más 0,28.
No es 1 más 28, es 1 más 0,28. Entonces traten de trabajarlo siempre en decimal y nunca en porcentaje, porque sí les puede dar esos errores. Entonces estamos claros con eso. Y vieron que hasta ahora hemos estado viendo algunas fórmulas para poder calcular pesos específicos. Peso específico, que peso específico es lo que van a ver bastante, ya sea en geotecnia o en también la materia que le sigue en cimentación. Entonces vamos a seguir. Miren, aquí ya viene algo un poco más técnico, pero que sí se va a poder entender. Pero ¿para qué sirve lo que se va a explicar aquí? Sirve porque cuando yo divido varias cosas, o sea, por ejemplo, yo divido eh, una fracción, 2 dividido para 4. Esto se puede simplificar, ¿sí o no? Yo puedo simplificar mitad de 2 una y mitad de 4 2. Me queda un medio. Quiere decir que en lo de arriba es la mitad de lo de abajo. Es eso, es una relación. No importa si mi número es bastante grande, por ejemplo, 64 dividido para 128. Si yo simplifico esto de aquí, también me da un medio. Entonces, si ven que siempre se cumple la misma relación. Si se dan cuenta de ese detalle. Quiero que entiendan esa parte hasta ahora. No tienen ninguna duda de esa parte que les estoy explicando. De que siempre cuando yo divido cosas, se guarda una relación. Y no importa el tamaño que tengan ninguna de las dos magnitudes. ¿Sí estamos claros con esa parte? ¿Todos? Ya saben, pueden hablar. Ustedes todo aquí lo pagaron, así que aprovechen. Sí, 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 sí estamos claros hasta ahí. Creo que Alex iba a hablar. Sí, sí estamos claros. Listo. Sigamos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo asumir datos para después obtener nuevas fórmulas. ¿Cómo es eso de asumir datos? Miren, yo tengo o voy a calcular relaciones entre peso específico, relación de vacíos, contenido de agua y densidad de sólidos. ¿Para qué? Para tener fórmulas nuevas. ¿Qué voy a asumir? Primero, voy a asumir que mi volumen de sólidos es igual a uno. Lo asumo. O sea, es un caso donde mi volumen de sólidos tiene el valor de uno. Entonces, miren, si el volumen de sólidos es uno, por consecuencia, si el volumen de sólidos es uno, por consecuencia, el volumen de vacíos va a ser numéricamente igual a la relación de vacíos. ¿Por qué? Lo podemos despejar. Miren, si yo asumo que el volumen de sólidos es igual a uno, el volumen de vacíos tiene que ser igual a la relación de vacíos, de ley. ¿Por qué? Porque eso viene de la fórmula. La relación de vacíos es igual al volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. ¿Sí o no? De esa fórmula de ahí. Entonces, si asumo que el volumen de sólidos es igual a uno, se me hizo uno, esto ya directamente me queda así. ¿Sí se dan cuenta? Miren, me queda eso. Se me hace uno lo de abajo, entonces el volumen de vacíos me queda como igual a la relación de vacíos, igual a la E, numéricamente hablando. Si el volumen de sólidos es uno, entonces la relación de vacíos es, el volumen de vacíos es la relación de vacíos, numéricamente. Entonces eso a mí me da para poder trabajar con algunas fórmulas. Miren, entonces aquí venimos a otra definición. Esto de aquí siempre se cumple. El peso específico de los sólidos, o sea, no estamos hablando del peso específico seco ni del suelo. De los sólidos es una magnitud diferente. Es simplemente ver el peso específico del suelo, sin aire y sin agua, simplemente como que estuviera totalmente comprimido. ¿Y cómo yo calculo eso? Multiplicando la gravedad específica del suelo, que ya saben que puede ser 2.6, 2.7, dependiendo del material, multiplicado por la densidad, por el peso específico del agua. Y yo teniendo esto de aquí, yo puedo calcular mi peso específico de los sólidos. Pero ¿para qué yo hago esto? ¿Para qué les explico esto? Porque aparte también el peso específico de los sólidos se puede calcular de esta forma. Es simplemente, a diferencia del peso específico seco, que es el peso seco sobre el volumen, acá el peso de los sólidos, peso específico de los sólidos es el peso seco
sobre el volumen de los sólidos. Entonces simplemente estoy tomando peso de los sólidos y volumen de los sólidos y ahí me va a salir mi peso específico de los sólidos. Entonces de esa fórmula yo puedo decir que el volumen de sólidos es 1 porque lo asumí desde un principio. Entonces, ¿qué me queda? Si el peso de los sólidos es igual a esta división, pero lo de abajo es 1, quiere decir que esto es igual al peso de los sólidos. Es exactamente lo mismo. Listo. Entonces, donde está el peso de los sólidos, puedo yo reemplazar el peso de los sólidos. Donde está el peso específico de los sólidos, puedo reemplazar directamente el peso de los sólidos. Entonces ya tengo tres cosas importantes. Que el volumen de sólidos es igual a 1, que el volumen de vacíos es igual a E, y que el peso de los sólidos es igual a esto que tenemos aquí, gravedad específica por el peso específico del agua. Que ya saben que el peso específico del agua depende de las unidades. En gramos centímetro cúbico es 1, en toneladas metro cúbico es 1, en kilonewton metro cúbico es 981. Entonces así, depende. En kilogramos metro cúbico es 1000. Pero eso no importa, unidades ahorita no estamos bien. ¿Y qué pasa? De la humedad yo puedo despejar, yo sé que la humedad es igual al peso del agua sobre el peso de los sólidos. Puedo despejar el peso del agua y me queda esta expresión. Chévere, hasta ahí entendible. Pero el peso del agua de aquí yo puedo despejar que como el peso de los sólidos es gravedad específica por el peso específico del agua, yo puedo de ahí, donde está el peso de los sólidos, donde está todo el peso de los sólidos, reemplazar esta expresión directamente. Y me queda esto de aquí. Ustedes váyanse quedando con lo que está encerrado en estos cuadros. Eso es lo importante. Eso como tal lo importante es lo que vamos a utilizar para ahorita la fórmula y que nos quede la fórmula PEPA. Esta fórmula de aquí y este cuadrado de acá. Esto es clave. Listo. Entonces miren, aquí viene algo importante. ¿Qué decíamos que era el peso de los sólidos? Esto de acá, no nos olvidemos. El peso del agua, esto de acá, tampoco nos olvidemos. Y el volumen, esto de aquí. El volumen total, si mi volumen de sólidos es 1 y mi volumen de vacíos es la relación de vacíos, la suma de los dos va a ser el volumen total, 1 más E. Así de simple, nada más. No hay nada más que pensar. Entonces, aquí viene la magia. Yo les dije que no importa yo que esté dividiendo. Cuando yo divida varias cosas, la relación se va a guardar. Entonces no va a importarme si el volumen es 1 o 2 o 3. Yo establecí que el volumen es 1 para que aparezca lo siguiente. Miren, vamos a hacer el mismo despeje. El peso específico es igual al peso sobre el volumen, ¿sí o no? Hasta ahí bien. Pero también esto es igual al peso de los sólidos más el peso del agua. Y aquí viene el detalle. Yo aquí puedo comenzar a reemplazar lo que ya había encontrado. El peso de los sólidos es gravedad específica por el peso del agua. Lo reemplazo, lo tengo aquí escrito. Y lo sumo al peso del agua. Ya, esperen que parece que va a entrar alguien. Y eso lo sumo al peso del agua, pero si se están dando cuenta, el peso del agua era la humedad por la gravedad específica por el peso específico del agua. Entonces lo reemplazo. Y todo eso va dividido para el volumen. Pero el volumen ya lo habíamos dicho que es 1 más la relación de vacíos. Y lo tengo aquí en la parte de abajo. Y miren, esta fórmula aquí arriba puedo sacar un factor común. ¿Sí? Que tengo factor común, gravedad específica y peso específico del agua. Y me queda lo siguiente. Esta fórmula que es, cuando yo vi el despeje, hermosísima. Porque se hace tremendo análisis matemático para poder llegar a esta fórmula que está aquí. Que ustedes aquí de ley la conocen. Es la fórmula de peso específico. Peso específico es igual a 1 más la humedad por la gravedad específica por el peso específico del agua sobre 1 más la relación de vacíos. Y miren que aquí está todo. Está la relación de vacíos que es volumen. La humedad que es gravedad. Gravedad específica y peso específico del agua que son de las dos también. De volumen y de gravedad. Entonces está todo aquí. Bastante útil
esta fórmula, que también ustedes la tienen resumida aquí. Esta presentación tiene al final un resumen de fórmulas, esto también se los voy a pasar. Por si acaso no lo vayan comprendiendo, el documento también igual se los voy a pasar. Y listo. Esto es para el peso específico. Para el peso específico seco se hace exactamente lo mismo, solo que es más fácil. El peso específico seco es el peso de los sólidos sobre el volumen, pero el peso de los sólidos yo sé que es gravedad específica por el peso del agua. Me queda simplemente esta fórmula sencilla, que se la resumí en la parte de aquí abajo. Estamos, ¿no? Listo. Hasta ahí estamos claros. Quiero ver si hasta ahí tienen alguna pregunta. No tienen ninguna duda. No tienen ninguna duda. Por si acaso, Alejandra, ¿sí pudiste entrar? O sea, sí, sí, ya estás viendo la pizarra. Ah, ya, sí, sí. Ya, listo. Ah, ya, listo. Y ahora sí, vamos así. Entonces, miren que de ese análisis matemático que yo ya no tengo que hacer de nuevo, simplemente la explicación de dónde viene, tenemos estas dos fórmulas bastante importantes. Porque miren, ustedes con lo que más van a trabajar son con fórmulas de pesos específicos. Entonces les sirve saber de dónde vienen y por qué son así. Y ahora sí vamos con la última fórmula de las de aquí. La saturación viene de una conjugación bastante parecida. ¿Se acuerdan que el volumen de agua es el peso del agua sobre el peso específico del agua? Es lo mismo. Esta fórmula aquí es siempre igual. Pero el peso del agua es la humedad por la gravedad específica por el peso específico del agua, lo que está aquí. Y el peso específico del agua me queda igual. Simplifico y me queda que el volumen del agua es la humedad por la gravedad específica. Simplemente eso. Entonces, listo. Yo en la fórmula de saturación de toda la vida, la que les expliqué al principio, que qué tanta agua tengo en vacíos, puedo reemplazar esas dos cosas. El volumen de agua es peso, la humedad por la gravedad específica, lo escribí aquí. Y el volumen de vacíos lo habíamos visto que nos daba E, relación de vacíos. Entonces tenemos una nueva fórmula de saturación. Que miren, esta fórmula de aquí puede ser una de las más importantes en la mecánica de suelos. ¿Por qué? Porque guarda todas las principales características de todo suelo, que todo suelo tiene. Relación de vacíos, que de aquí sale porosidad, es del volumen. Esto de aquí, que es de la gravedad, qué tanta humedad tiene. La gravedad específica, que es el peso que tiene cada partícula seca. Y la saturación, que es qué tanta agua tiene en cada uno de sus poros. Entonces, déjenme ver, parece que entró Catherine. Guañé el error. Ya, ahí sí ya puede entrar. Listo, entonces, hasta ahí estamos claros, ¿no? Tenemos estas fórmulas de guía, ya saben que de aquí podemos calcular cualquier cosa y están demostradas. No son fórmulas que yo me las saqué y dije, no, esto es así porque sí, no. Miren que estamos haciendo todo el análisis matemático desde el principio. Entonces, resumen, ¿no? Tenemos todas estas fórmulas. Las fórmulas que están en rectángulos son las que se utilizan y el resto es puro análisis matemático. Entonces, miren, aquí tenemos fórmulas de relación de vacío, porosidad, saturación, contenido de humedad, peso específico, otras formas de calcular relación de vacíos y porosidad, peso específico seco, peso específico normal, peso específico seco. Aquí hay dos fórmulas nuevas, tres, para calcular peso específico seco y saturación, que de aquí pueden calcular cualquiera de todas las que están aquí adentro, simplemente despejando. Y por último, aquí tengo una igual. Miren, esto simplemente sería cuando yo tengo un peso de suelo saturado. Si el suelo está saturado, va a ser exactamente lo mismo. El volumen de suelo es igual a 1 y el volumen de vacío es igual a la relación de vacíos. Pero, como el volumen de vacíos es simplemente volumen de agua porque no hay aire, está completamente saturado, el volumen de agua es E.
Aquí hago el mismo reemplazo. Como sé que el volumen del agua es el peso del agua sobre el peso específico del agua. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Parece que entró y no... y se salió. Ya listo. Peso específico del agua. Y entonces me queda esta fórmula. Yo ya sé del ejercicio anterior que el peso de los sólidos es gravedad específica por el peso del agua. Listo. Eso lo voy a tener claro. Pero ahora, el peso del agua es igual al volumen del agua por el peso específico del agua. Eso es igual. El volumen del agua ahora sabemos que es la relación de vacío. Entonces me quedan estas dos fórmulas muy importantes para lo que tenemos ahora. Y simplemente lo único que me queda es reemplazar en el fórmula de peso específico. Peso específico, la normal. Peso específico saturado es peso sobre volumen. Eso es igual, no cambia. Lo único que va a cambiar es que aquí el peso de agua ocupa todo el volumen. Entonces nos queda lo siguiente. El peso de sólidos es gravedad específica por peso del agua, así como está acá. Y el peso del agua es relación de vacíos por peso específico del agua. Me cambia esta parte. Aquí puedo aplicar un factor común y me queda esto de aquí. Gravedad específica más relación de vacíos por el peso específico del agua. Todo esto dividido para 1 más E. Y nos queda la definición de peso específico saturado. Es el peso de suelo por volumen unitario cuando la muestra está completamente saturada. Es decir, el volumen de aire no hay porque todo el volumen de vacíos es el volumen de agua. Entonces por eso yo podía hacer esto que está aquí. Decir que son iguales, porque no hay aire. Entonces simplemente como no hay volumen de aire, todo el volumen de vacíos tiene que ser de por sí el volumen de agua. Y nos quedamos con esta fórmula de peso específico saturado. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Si entienden hasta ahí todo lo que les he dicho, son fórmulas básicas de mecánica de suelos, pero que les tiene que quedar claro para, para el geotecnia. Esto aquí no le preste importancia, es simplemente capacidad. Esto aquí no se utiliza en geotecnia. Esto es un tema de mecánica. Y listo, aquí por si acaso ustedes tienen un formulario, esto también ya se los voy a dar, de todas las fórmulas que están aquí en este documento demostradas, están analizadas, están todas tomadas a fondo, están todas con su análisis respaldado en este mismo documento. Y esto ya también se los voy a pasar después de la clase del día de hoy. Hasta aquí tienen alguna pregunta porque aquí ya terminamos como tal lo de introducción a geotecnia. ¿Sí estamos claros? Sí, sí están claros. Listo. Chévere, chévere, estamos claros. Entonces, ahora sí, vamos con el documento a lo principal. Entonces aquí, a ver. Bien, mira. Ahora sí. Ya vamos a empezar como tal con la clase del día de hoy, que era lo principal. Como tal no les voy a dar una introducción de qué es geotecnia, qué es todo eso, porque son cosas que no les van a servir. Pero igual les voy a dar una breve introducción de lo que es la materia. Miren, geotecnia son, o es una rama, una pseudociencia, porque es una rama empírica, es decir, lo que se va viendo, se va haciendo fórmulas y listo. No es tan, no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia empírica que yo puedo generar como tal soluciones para terrenos que no son favorables, para suelos que tienen distintas cargas, distintos esfuerzos, están bajo distintas condiciones. Y para todo esto yo tengo que tener una base sólida de mecánica de suelos. Primero, lo más importante, lo que les acabo de dar, relación volumétricas y gravimétricas. Yo teniendo en cuenta bien eso, que es una masa de suelo, cómo se comporta, cuáles son las características mecánicas, yo puedo seguir avanzando. El otro tema bastante importante para geotecnia es el tema de presiones.
¿Se acuerdan cuando yo tenía una masa de suelo así? Tenía varios estratos y en un punto yo tenía un esfuerzo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso de ahí? Ese tema que vieron el semestre pasado, ¿sí se acuerdan? Ese tema es bastante fácil y aquí es el clave para todos los temas que vamos a ver ahora. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí entienden esa parte de nivel de importancia? Bastante importante entender lo de presiones. Y igual ya saben que no se los expliqué como tal porque dentro del tema se explica bien. Y miren, este tema, esta clase, esta materia de geotecnia, lo que hace como tal es ver cómo se comporta el suelo debido a cargas, debido a esfuerzos, debido a esfuerzos externos. Entonces, esfuerzos que da que por la mano del hombre, todo eso en una masa de suelo. Es decir, no solamente el esfuerzo que generan los estratos, sino cargas, ya sean puntuales, lineales, dependiendo de la fórmula, rectangulares, dependiendo de la forma que tengan. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Si entienden lo que vamos a hacer hoy. Entonces, como tal, el día de hoy les voy a dar la clase de aumentos de esfuerzos verticales en el suelo. Los métodos que se utilizan para calcular los esfuerzos verticales por cargas, porque es un aumento de esfuerzo, son el método de Busines, que empezó a desarrollarse en 1883, y el método de Westergaard, que como tal es el último método, pero que no se va a utilizar tanto. Pero igual se lo tengo que explicar. Miren, tenemos tres tipos de cargas principales. Miren, tenemos las cargas puntuales, es decir, simplemente una flecha es una carga P, esto de aquí es una carga puntual, ya igual van a ver una definición bien estructurada como tal. Las cargas lineales, que son cargas que se desarrollan a lo largo de una que se desarrollan a lo largo de una línea. Es decir, tenemos una línea aquí larga, simplemente tenemos una línea en la que se muestran todos estos esfuerzos. Entonces, si se están dando cuenta aquí, es simplemente una carga lineal, nada más. Es una carga que se manifiesta a lo largo de una extensión. Ustedes saben que todo tiene tres dimensiones, pero son cargas que al ser de bastante longitud y de un espesor no tan considerable, se las toma como que si fueran simplemente líneas. Entonces una carga lineal. Entonces una carga que es por unidad de longitud. Listo. Y ahora sí venimos con las más importantes, las cargas en área. Yo tengo un área que está ocupada por una carga, y esa carga es una carga como tal rectangular, si se dan cuenta, ¿no? Porque esto de aquí puras cargas hacia abajo. Toda esta área está ocupada por una carga y esto genera un esfuerzo al suelo de que se comporta de manera diferente que la puntual, que la lineal, porque es un poco más diferente. ¿Y dónde se ven este tipo de cargas en área? En las zapatas principalmente, en losas de cimentación. Y las cargas lineales como tal se las ven en las zapatas continuas como tal, en algunos casos, pero como tal cargas en área son los que siempre se utilizan. Entonces estamos claros con los tres tipos de cargas principales, ¿no? Son lo principal. Esto de aquí es lo más importante para el conocimiento de las cargas. Entonces todas estas cargas van sobre el suelo, todo esto se deposita en el suelo. Entonces esas cargas transmiten el esfuerzo al suelo. Miren, aquí tenemos los tres tipos de cargas. Que de cargas en área tenemos dos principales, pero tenemos los tres más importantes. Las cargas puntuales sí se dan cuenta, ¿no? Tengo una carga P y esa mantiene o transmite un esfuerzo a cualquier punto cercano. Yo no voy a ver un punto debajo, no voy a ver un punto justo debajo del P, yo voy a ver un punto en cualquier ubicación cercano a esa carga P. Y voy a ver qué esfuerzo me genera esa carga P debido a que se está manifestando en un suelo. Entonces, como tal, eso es lo que vamos a buscar. Lo mismo con las cargas lineales. Yo tengo una carga aquí, es decir, esto se manifiesta hacia atrás, una carga así. Y a la derecha, o sea, una distancia X, tengo a una profundidad,
tengo un punto donde quiero saber cuánto sería el esfuerzo. Simplemente eso. Es así mismo como con la carga P. Y aparte las cargas en área, que esto de aquí es una zapata continua, una zapata donde tienes un muro arriba y toda una zapata en la parte de abajo. Y esta zapata aislada, que es simplemente una columna que deposita una carga puntual y esa carga puntual la reparte a lo largo de todo el área convirtiéndola en una carga rectangular o en una carga de área. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahí? Si estamos claros con los conceptos de carga, ya visualmente no tienen ninguna duda. Ojo que estas bases son bastante importantes para que después no se pierden y estén bastante claros. Sí, estamos claros entonces, vamos a seguir. Mire, ahora sí. El método de Busines, es decir, el método para poder yo calcular todo lo que vamos a ver el día de hoy se basa en algunas suposiciones, los supuestos. Miren, ustedes saben que un suelo no es ni elástico, no es homogéneo y no transmite los esfuerzos de igual forma de arriba hacia abajo. Entonces, eso se lo va a tomar como que sí. ¿Qué son los supuestos de Busines? Son como tal premisas que se van a tomar como verdaderas en un suelo porque es lo que más se acerca a la realidad. No es lo más real, no es lo real, no es lo que es como tal igual, pero es lo que más se adapta al medio y lo que más fácil es para calcular. Entonces, ¿cómo se toma el suelo? Al suelo yo lo tomo como un medio elástico, es decir que se deforma sin romperse, así de simple. No va a volver a un estado original, simplemente la deformación es elástica. Aparte, es homogéneo, es decir, toda la masa es igual en todas partes. Y es isotrópico, es decir, que los esfuerzos que transmite hacia abajo, los transmite de igual forma hacia abajo, pero lo horizontal ya se transmite de diferente forma. ¿Qué significa isotrópico? Que es igual en todas las direcciones. Eso es lo que vamos a tomar como que sí, pero eso no pasa, porque el suelo se comporta de una forma que se llama anisotrópico. El suelo es anisotrópico, lo que yo creo que algunos les explicaban en las tutorías de mecánica, que el suelo es anisotrópico, porque no se comporta de igual forma que para abajo que de derecha a izquierda, no se comporta de igual forma, esto no es igual. En cambio aquí para este tema de los supuestos se va a decir que sí, que son iguales los comportamientos. Entonces, que es isotrópico, que es igual en diferentes direcciones. Aparte que estamos en un semiespacio infinito, libre de esfuerzos y deformaciones iniciales. Es decir, estamos en un lugar ideal. No hay nada aparte de la carga y del suelo. Otra cosa, el módulo de elasticidad es constante, es decir, el suelo siempre va a tener un módulo de elasticidad, que ya vamos a ver cómo se calcula mucho más adelante, eso todavía no se va a ver. Y que el principio de superposición lineal válido, es decir, que se va a superponer algunas ideas y se va a tomar como que si fuera válido. Son algunos métodos matemáticos que se están explicando aquí para decir que hay algunos sesgos de que por eso es que no están igual. Si se están dando cuenta que yo armo un modelo matemático y veo que sea lo más parecido al original, pero no es como tal esto algo 100% real. Otra cosa, la capa superficial más rígida, esto de aquí que actúa como placa de reparto, reduciendo los esfuerzos verticales respecto a Bucinex en la capa subyacente. Esto de aquí y de la capa superficial más débil, que los esfuerzos verticales calculados pueden exceder los valores de Bucinex en ambas capas. Que miren, cuando yo tenga capa superficial, la capa de arriba que sea más rígida que la de abajo, esa de ahí actúa como una placa de reparto. Entonces reducen los esfuerzos verticales respecto a Bucinex, es decir, lo que yo calcule en la capa de abajo. Como la de arriba es más rígida, o sea que yo tuviera dos estratos. Esto de aquí es rígido y esto de aquí es más blando. Cuando yo tengo un estrato rígido, esta carga que se transmite aquí va a hacer que se transmita a lo largo de la mayoría de todo el estrato y los esfuerzos aquí van a ser muy bajitos, cosa que no pasa con Bucinex por los supuestos que están en la parte de arriba. Y si la capa superficial es más débil, los esfuerzos verticales calculados pueden exceder los valores de Bucinex en ambas capas.
Es decir, si es lo contrario, los valores calculados van a ser mucho más altos que los reales en esfuerzos verticales. Simplemente eso. Cosas que pasan al momento de tener un cálculo de un análisis matemático, pero que queden claras esas partes, que es un modelo matemático que se ideó para poder calcular los esfuerzos de un suelo debido a diferentes cargas, pero que se toma el suelo de una forma ideal, isotrópico, elástico y homogéneo. Listo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Puedo seguir? Sí, sí, estamos claros. Entonces, miren, listo. Hasta aquí estamos viendo teoría. Que tienen que entender bien la teoría para poder entender bien lo de las cargas en sí. Aquí tenemos otro método, que es el método de Westergaard, que se supone que el suelo reforzado por láminas horizontales muy próximas que restringen el desplazamiento lateral. Esto lo vamos a tener como una guía de que hay otros métodos, pero no se va a utilizar. Y este es el método que se va a explicar al final, ya lo vamos a ver a lo debido. Ahora sí, miren. Carga puntual Business. Esto de aquí es muy importante. La carga puntual o el esfuerzo, la diferencia de esfuerzo, el incremento de esfuerzo vertical por una carga puntual según Business se calcula de la siguiente forma. 3 por P, la carga puntual aplicada en la superficie, dividido para 2pi z al cuadrado. Z es profundidad del punto de interés. Todo esto multiplicado por 1 sobre 1 más R dividido a Z al cuadrado y elevado a 5 medios. Entonces les explico qué significa todo esto. Miren, como estamos viendo, R es un radio. Es simplemente, ¿cómo yo calculo R? R es simplemente, si tengo dos vectores X y Y, es la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Ya les voy a poner un ejemplo y les voy a explicar cómo sería eso. Entonces yo calculo R y ahí simplemente esa R la reemplazo aquí. Yo para esto necesito saber una distancia, una profundidad del punto de interés. Necesito tener aparte una carga que es la que se aplica, o sea, la profundidad en la que va a estar y la carga puntual aplicada en esa superficie. Y aparte una distancia radial, lo que les explicaba aquí. ¿Qué distancia tiene? Desde este punto hasta el punto de interés. Por eso yo saco una diagonal con el teorema de Pitágoras. Entonces supongamos, aquí les voy a poner un ejemplo, antes de ir a la carga lineal. Miren, a ver si se ve bien. Sí. Supongamos, yo tengo una carga puntual. Tengo una carga puntual aquí. Tengo una carga puntual aquí. Estamos en un plano 3D, por si acaso. Tengo un plano puntual aquí. Tengo aquí un plano. Así, veámoslo como esto está en 3D. Esto de aquí es mi eje X. Esto de aquí es mi eje Y. Esto estamos viendo para acá. Para acá. Y estoy yo bajando. Siempre positivo hacia abajo porque sería Z hacia abajo. Entonces, miren, supongamos que yo teniendo esta carga que está transmitida en un esfuerzo en un suelo que lo voy a dibujar el estrato ya de forma plana en la parte de acá superior. Supongamos que este sería mi masa de suelo, esta de aquí. Vamos que yo tengo una masa de suelo y en esa masa de suelo tengo esa carga puntual que voy a transmitir directamente a la masa de suelo. Vamos a darle un valor de 50 newtons, ¿ya? 50 newtons. Es mi valor de P. Listo. Entonces, esa carga P es 50 newtons. Yo voy a decir, qué esfuerzo vertical me genera esa carga a una distancia de X, por ejemplo, de 2 metros, por ejemplo aquí de 2 metros, en Y de 1 metro y a una profundidad, es decir, Z, de unos 5 metros. ¿Qué esfuerzo vertical? Es decir, si yo uno aquí
y me voy hacia abajo, más o menos un esfuerzo por aquí. Aquí, ¿cuál va a ser el incremento de esfuerzos verticales en Z? ¿Cuál va a ser el incremento? Entonces, ¿yo cómo calculo ese incremento de esfuerzos en ese punto? A 2 metros hacia la izquierda, 1 metro hacia adelante y 5 metros en profundidad. ¿Me entienden hasta ahí cómo sería un ejercicio, una carga puntual? Sí estamos claros, ¿no? Si entienden hasta ahí bien esa parte. No puedo seguir si no entienden bien esa parte. Sí, sí estamos claros, ¿no? Entonces, como tal es coordenadas, ¿no? Profundidad, X y ya está. Como tal, a mí no me interesa la profundidad. Digo, la derecha, izquierda, adelante, hacia arriba, no me interesa. A mí lo que me interesa es simplemente profundidad y la distancia que hay entre el punto de aplicación de la carga vertical hasta el punto donde se unen esas dos coordenadas en X y Y, que este se llama radio. Este sería el radio. Entonces vamos a ponerle nombres. X igual a 2 metros, Y es igual a 1 metro, Z es igual a 5 metros y la carga P es igual a 50 newtons. Entonces yo quiero saber el esfuerzo vertical en Z igual a 5, que no sé cuánto sería. Entonces primero voy a calcular R. R ya saben que es la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Cuánto me quedaría? Raíz cuadrada de X es 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto de aquí? ¿Cuánto me da esto? Dámelo en raíz para que no se quede tan así inexacto. Raíz de 5. Entonces el valor aquí de R es raíz cuadrada de 5 metros. Porque ustedes saben que estamos utilizando calculadora. Entonces ahí le va a salir más exacto. Entonces vuelvo. Y me regreso a ver mi fórmula. Mi fórmula como tal es esta de aquí. Esta que tengo aquí. Esta fórmula pequeñita que sí, comparada con las que vienen después, es bastante pequeña. Entonces miren. Esta fórmula yo la voy a calcular de la siguiente forma. Simplemente donde está Z, reemplazo, esto lo voy a pasar para arriba para que haya más espacio. Simplemente donde está Z, reemplazo el valor de la profundidad. Donde esté R, reemplazo el valor de el radio, que es raíz de 5 en este caso, y listo, se acabó. Y donde está P, reemplazo el valor de la carga. Entonces el esfuerzo, incremento de esfuerzos, cuando Z es igual a 5, va a ser 5 metros, va a ser igual a 3 por la carga puntual P, que es de 50 newtons. Todo esto dividido para 2pi por Z. ¿Cuánto es? Z es 5 metros. Si se van a dar cuenta que las unidades también les va a quedar bien. Miren. Todo esto lo voy a multiplicar por... Multiplico por 1 sobre 1 más, abro paréntesis, R, que es raíz cuadrada de 5, ¿sí o no? Metros, dividido para 5. Z, que es la profundidad. Si estamos claros hasta ahí, ¿no? Esto va elevado al cuadrado y todo esto va elevado a 5 elevado a 5 medios. Si yo resuelvo esto de aquí, ustedes díganme cuánto les quedaría. Ustedes resuelvan en la calculadora. Necesito que ustedes lo resuelvan como tal para que vayan practicando el tipeo. Y no van a utilizar calculadoras programables, nada de eso. Yo sé que los que van a ver con Javier sí pueden, pero igual ustedes calculen sin calculadora programable. Vamos, ¿cuánto les quedaría? 0,61. Déjame comprobar. 2 por pi por 5 al cuadrado. El resto, ¿alguien le dio un resultado igual? 0,61. Vamos a poner elevado.
0,65, ¿no? Aquí acostumbren utilizar tres decimales, mínimo. Entonces le da 0,605. ¿605 qué? Aquí podemos ver lo dimensional, en qué unidad les queda. ¿En qué unidad les queda? Miren, este metro de aquí con este metro de acá se me va. Se me va porque se están dividiendo. Y entonces aquí no tengo unidades, la única unidad que me queda es newton sobre metros cuadrados. Un esfuerzo vertical siempre me va a quedar con una unidad de fuerza sobre metros cuadrados, porque es un esfuerzo que se produce a partir de una carga puntual. Los esfuerzos siempre son presiones, entonces una presión es una carga sobre un área. Así sea que la carga sea puntual, así sea que la carga sea lineal, en área, los esfuerzos son newton metro cuadrado, siempre en esa unidad. ¿Estamos claros? ¿Sí les quedó entendida esta parte? ¿Sí entendieron? Eso sería calcular el esfuerzo, el incremento de esfuerzo vertical por una carga puntual. ¿Estamos claros hasta ahí? Hola. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, sí entienden, ¿no? Es bastante fácil, es muy fácil. Solamente tienen que ir paso a paso y que les quede bastante entendido. Si tienen alguna duda, igual ya saben que me preguntan. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? No te entiendo. Ya. Sí. Sí, ves que también dije una distancia de x2 y y1 un metro. Y miren, estos valores de x y y pueden ser el de arriba y el de abajo x, no pasa nada, porque al final se calcula r y no importa el orden. El que sí importa es z, este de aquí no lo vayan a confundir con nada. Z es z siempre. Estamos claros, ¿no? Entonces, si está totalmente claro, no tienen ninguna pregunta, voy a seguir con el siguiente tipo, ¿ya? Confirmen. ¿Sí puedo seguir? Ya, pues vamos a seguir. Miren, ahora sí. Vamos a ver que cuando yo tengo ya no una carga puntual, sino que tengo una carga lineal, la cosa cambia un poquito. Aquí estamos viendo un cálculo en el que ya no estamos viendo que hay dos distancias, sino simplemente una profundidad y una distancia a una carga lineal que no termina. Ojo, no termina esta carga. Es una carga lineal infinita, por así decirlo. ¿Cómo sería esto de aquí? La carga lineal, según Boussinesq, se calcula de la siguiente forma. Incremento de esfuerzos a una altura z, una profundidad z, es igual a 2 por la carga dividido para pi por z, multiplicado por 1 sobre 1 más x sobre z al cuadrado. Y aquí la forma dimensional, que no vamos a utilizar esto de aquí, esto no se utiliza, es simplemente el q y la z pasar al otro lado para que les quede como un valor de adimensional que no se utiliza. Entonces, como tal, el esfuerzo es con esto de acá. Listo. ¿Cómo yo calculo esto? Primero, para que vean esto, es simplemente un punto abajo a una distancia tal de una carga unitaria, de una carga lineal que no acaba. ¿Cómo explico esto? Miren, yo tengo aquí, vamos a ver un gráfico en planta. No vamos a ver el gráfico en 3D ni nada, simplemente en planta. Entonces, si yo lo veo en planta, yo tengo una carga infinita. Esta carga no tiene fin, pero el valor de la carga sí lo tengo. Por ejemplo, que sea una carga de 50 newton metro. Yo tengo el valor de la carga. Listo. Y quiero saber a una distancia tal de esa carga, vamos a poner un valor de una distancia de, no sé, vamos a ponerle una distancia de 4 metros a este punto. Quiero saber cuál es el esfuerzo, pero a una profundidad de 3 metros. Entonces sí se están dando cuenta, ¿no? Yo tengo una carga infinita. Aquí cuando es infinita por lo general se le hace un corte así.
Esta vaina es infinita, o sea, la carga no me interesa el tamaño, su longitud, sino ver un punto, qué distancia perpendicular a la carga. Si ven que esto de aquí es perpendicular porque forma ángulos de 90 grados, es perpendicular, es una distancia perpendicular a la carga, hay entre la carga y el punto de interés y la profundidad a la que quiero ver esto. Entonces simplemente sería de la siguiente forma. El incremento de esfuerzo se calcula con X, en este caso, ¿cuál sería X? X es la distancia que hay desde el punto hasta la carga. ¿Cuál sería, según ustedes, X? Si Z ya sé que es de 3 metros. ¿Cuánto sería X? Les pregunto a ustedes. Digan, si sé que se equivoquen, ya saben. Solo quiero que me respondan para ver si estamos atentos. Sería 4, ¿no? Sí, sería 4. X en este caso va a ser 4 metros, porque es la distancia que hay desde el punto hasta la carga. Z es la profundidad a la que quiero saber cuánto va a ser el esfuerzo. Entonces simplemente lo calculo con la fórmula que tenemos aquí. Esta de aquí la voy a copiar, la voy a poner en la última página, la que está acá. Listo. Esta que está aquí. Y yo simplemente voy a calcular cuánto sería el incremento de esfuerzo por una carga lineal. ¿Cuánto me saldría? El esfuerzo, el incremento de esfuerzo, ya saben que delta significa incremento o variación. El incremento de esfuerzo a una profundidad z igual a 3 metros va a ser igual a 2 por la carga, que en este caso la carga ya saben que es 50 metros, se les escribí al principio. 2 por 50 newton metros, como es una carga lineal, es fuerza dividido para una distancia. Todo esto dividido para pi por z, que es 3 metros. Aquí esta multiplicación no me queda solamente newton, sino que me queda newton metros cuadrados. Lo multiplico por 1 sobre 1 más x, en este caso x es 4 metros, sobre z, que es 3 metros. Y esto lo elevo al cuadrado. Todo esto de aquí lo resuelvo, lo multiplico y me daría el resultado del incremento de esfuerzos de una carga lineal que se encuentra a 4 metros de donde estoy y a una profundidad de 3 metros de donde está implantada la carga. Entonces les pregunto, ¿cuánto les daría ese incremento de esfuerzos a una profundidad z igual a 3 metros? Calculando. 3.819, ¿no? Ya vamos a comprobar. Déjenme ver acá. Alguien más que también calcule. Siempre quiero oír bastantes resultados para ver qué le sale. Puede que a veces le salga diferente. 2 por 50. Ya. 3 es un pico por 1 sobre 1 más 4,3 elevado al cuadrado. 3.82, ¿no? Sí, porque sale 819,7. Entonces tengo que redondear. 3.820. Y miren, así como estamos viendo, la dimensión me queda. Miren, aquí se me va metros con metros. Y este metro aquí es extremos con extremos, medios con medios. Newton sobre metros por metro, que es metros al cuadrado. Entonces me queda Newton metros al cuadrado. Y aquí seguimos confirmando lo que teníamos en la página anterior. Si se dan cuenta que por más que la carga sea lineal, sea puntual, el incremento de esfuerzo siempre va a ser en área. ¿Por qué? Porque un esfuerzo es una presión, es una carga que se manifiesta en un área. Entonces por eso siempre los esfuerzos les van a dar newton metros cuadrados, toneladas metros cuadrados, gramos metros centímetros cuadrados, la unidad que estén utilizando, pero carga sobre área, siempre. O carga sobre unidad de longitud al cuadrado. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí entienden esa parte? No tienen ninguna pregunta, estamos totalmente claros para poder proseguir con el siguiente tema de cargas de banda. ¿Preguntas nada?
Me parece que estamos claros. Entonces vamos a seguir. Mire. Ahora sí. Carga en franja o carga en banda, que es lo mismo. Ahora sí, aquí sí ya estoy viendo una carga primero que no es una carga lineal completa, sino que sí se están dando cuenta que es una carga lineal, que su longitud es infinita, es decir, es una carga de un muro, como estábamos viendo acá. Esta carga de aquí es esta de aquí, esta que está aquí, pero representada en lo que estamos viendo como bucines. Esta de aquí, por lo general, el ingeniero Walpa no la utiliza, pero la que sí lo utiliza es el ingeniero Javier. Es bastante importante porque es una carga lineal que está solamente en un pedazo. Entonces lo que se trabaja aquí es una carga por unidad de área en la franja, así como estamos viendo en este lado. El ángulo geométrico definido por la posición del punto respecto a los bordes de la franja, es decir, B es un ángulo que se forma debido a X y a Z, así como estamos viendo aquí. ¿Y cómo yo calculo esto de aquí? Esto de aquí simplemente yo lo que debería tener es una, un punto de inicio, es decir, un punto de inicio aquí, un punto de final y esos los uno hasta el punto de interés. No, este método de aquí no es el que utiliza el método Javier. Esto nomás es para que les quede como una definición de que también se podría tomar en cuenta que la carga no es una línea, sino que tiene un área B. O sea, porque si se dan cuenta es bastante parecida a la que tengo aquí, solo que en vez de ser por unidad, longitud unitaria, ya tiene un ancho. Esa carga de ahí se calcula de esta forma, pero esto de aquí no se utiliza casi que para nada porque no es tan viable, si ven que es bastante procedimiento. Entonces esto de aquí no lo vamos a tomar en cuenta. Simplemente para que vean que las cargas en franja también se utilizan. Esto es como que estuviéramos viendo una carga infinita, así como la anterior, pero en área. Es decir, una carga que tiene bastante longitud y es en área. Y simplemente quiero ver el incremento de fuerza en un punto alejado, a una distancia y a una profundidad. Nada más. Y se calcularía de esa forma. Pero esto de aquí no se utiliza. ¿Por qué? Porque no es viable. Vamos a seguir. Esta de aquí es bastante importante. Es una carga circular uniforme. Estamos viendo cargas rectangulares, cargas... No, rectangulares todavía no hemos visto. Cargas lineales, cargas puntuales. Y estamos viendo cuando tenemos una carga circular. Las cargas circulares, aquí ojo, porque esta fórmula, así como estamos viendo ahí, es válida simplemente siempre y cuando estemos dentro del centro del área, estemos bajo el centro del área circular. ¿Cómo es eso? Si nos estamos dando cuenta, sería de este tipo. Simplemente esto nos va a servir si estamos dentro del círculo, en el centro del círculo, bajo el centro del área circular. Nosotros estamos en un área circular y si estamos en el centro podemos calcular teniendo esta carga. ¿Y cómo lo calcularíamos? Supongamos, aquí tenemos varios ejemplos. Podemos tener una carga circular de la siguiente forma. Esto lo estamos viendo en 3D. Yo aquí pongo un tanque, ¿no? Esos tanques de agua, así se han dado cuenta que son circulares la mayoría. Soy plastigama esos tanques. Lleno de agua, eso me genera una carga. Entonces supongamos que yo tengo un tanque circular y quiero ver el esfuerzo que me genera en el centro a una profundidad. Ya, denme un minuto. Tú no viste nada a Mayor cuando corté hierba aquí. La corté porque estaba aquí durmiendo. Y el olor le llega que estoy cortando la hierba, sale corriendo ahí atrás. Mira.
Y yo seguía con la gente en una mano y las olía y me decía, no, no, no. Y yo la yo siempre cagaba de risa. Pero si era la Y cosa ahora sí, disculpen, sigamos. Miren, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Teniendo este tanque, que sería un tanque circular, yo lo que voy a querer saber es cuánto esfuerzo me genera a cierta altura. Entonces, ¿cómo yo lo calculo? Simplemente tengo este tanque circular, que si es circular me va a generar una carga circular. Entonces, supongamos, estamos en el centro y yo tengo un punto a una distancia de unos 8 metros. Es decir, una profundidad de 8 metros. Z igual a 8 metros. Entonces, ¿cómo yo calculo un esfuerzo a 8 metros de por debajo de una carga circular con la fórmula que tenemos aquí? Carga por uno menos uno sobre uno más el radio del área circular cargada, sobre z, que sería la profundidad a la que quiero calcular, todo esto elevado al cuadrado, y esto de aquí lo voy a elevar a 3 medios. Entonces simplemente sería esa fórmula. Entonces, ¿cómo sería? Lo vamos a calcular. Voy a pasar esto a esta hoja y tengo esto de aquí. Supongamos que el tanque tiene un diámetro. El tanque tiene un diámetro. Un diámetro de, no sé, unos 2 metros. Entonces, si es un diámetro de 2 metros, ¿cuánto sería el radio? Les pregunto. ¿Cuánto sería el radio de ese tanque? Sería uno, ¿no? Claro, porque el diámetro es el doble del radio. Entonces simplemente, como el diámetro es 2, el radio, aquí es, que es en mayúsculas, va a ser de 1 metro. Como estamos calculando una profundidad de 8 metros, z es igual a 8 metros. Y la carga, supongamos que este tanque me genera una carga que como es circular, es un área que sea de 100 newtons metros cuadrados, supongamos. Entonces, ¿cómo sería aquí? Simplemente lo que va a pasar aquí es que tengo que utilizar la fórmula. El incremento de esfuerzos en Z igual a 8 metros va a ser igual a lo siguiente. La carga, que es 100 newton metros cuadrados, así como estamos viendo Q, todo esto multiplicado por 1 menos 1, todo esto sobre 1 más, entre paréntesis, R, R es 1 metro sobre 8 metros. Esto va elevado al cuadrado y elevado a 3 medios. Ojo con las potencias, aquí son bastante importantes. Nos comemos un número y ya nos queda bastante diferente. Entonces listo, si yo calculo esto de aquí, el esfuerzo, el incremento de esfuerzo vertical a 8 metros de profundidad, que estamos viendo aquí, ¿cuánto nos quedaría calculando con esa fórmula? Así tal cual tenemos reemplazada. ¿Cuánto quedaría? 2,299, porque te sale 29. Sí, sí, 29,9. Entonces te queda 2,299. ¿Y esto en qué unidad está? Miren, lo mismo. Si aquí metros con metros se me van porque se están dividiendo, ¿qué es la única unidad que me queda? Newton metros cuadrados. Simplemente me queda esa unidad y con esa unidad yo quedaría el ejercicio completamente resuelto. Ojo, que es bastante importante que ustedes tengan las unidades claras. Primero, los exámenes con Javier son bastante exactos. Son bastante fáciles, sí, pero un error y les baja bastante.
Entonces ustedes tienen que estar claros hasta en las unidades qué es lo que van a utilizar. Con el ingeniero Hualpa es bastante parecido, no es tan estricto en eso porque son bastantes temas más. Aparte son bastantes lecciones, pero sí son bastante extensos. Entonces si ustedes tienen un control de las unidades que van a utilizar, no va a haber tanta pérdida y si los exámenes son largos, no se van a perder. Entonces siempre tienen que ver bien lo de las unidades. Entonces vamos a seguir. ¿No tienen ninguna pregunta hasta ahí? ¿Está todo claro? Les pregunto. ¿Sí estamos entendidos? Si estamos claros, díganme para poder avanzar. Todas las cargas que hemos visto hasta ahora, si están entendidas hasta ahora. Ya listo, sí parece que estamos claros. Entonces, ahora sí. Ahora sí viene lo que algunos lo ven difícil, algunos lo ven fácil. Yo por lo general lo veo bastante fácil, que es esto de aquí. Esto de aquí. Carga rectangular. La carga rectangular, esa sí ya no simplemente la estoy viendo en el centro. La carga rectangular la estoy viendo en la esquina de un rectángulo. Entonces si se están dando cuenta, ¿no? Un rectángulo en la esquina estoy viendo el esfuerzo a una profundidad tal. Esta carga no la puedo definir tan fácil. La puedo definir pero tomando en cuenta como una integral triple, doble. La base y la longitud. Longitud en X, base en Y. Y simplemente me sale de esta expresión de multiplicar X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Es decir, como que si fuera una diagonal pero en tres direcciones. Todo esto multiplicado por 2 por pi para que se genere como tal un área de circular, es decir, como los bulbos de incremento de esfuerzo, y arriba en la parte de arriba 3 por q por z al cubo. Esto es lo que me expresaría la carga pero de forma puntual. Esta expresión sería como tal la definición, pero ustedes saben que esto no se utiliza. Yo no derivo, no integro en estas fórmulas de geotécnica. Lo único que me saldría a mí como fórmula es esto que está acá. Esto. Esta fórmula gigante. Que sí, se los voy a enseñar a calcular un poco más rápido. Pero es bastante larga. ¿Qué vamos a hacer? Esta fórmula que dice I, si se dan cuenta que toda esta definición como tal, el esfuerzo, cuando yo tengo una carga rectangular, el esfuerzo, el incremento de esfuerzos en Z va a ser igual a la carga por el factor de influencia, coeficiente I. Yo simplemente lo escribo así, este I2 lo puse porque hay algunos factores de influencia, entonces este de aquí se lo conoce como el 2, pero factor de influencia, lo mismo es. Miren, una carga tiene siempre B y L. Esto quiero que se lo graben siempre. Y también tiene el valor de la carga. ¿Qué es L y qué es B? B es el lado más pequeño del rectángulo y L el más grande. Entonces B siempre va a ser menor que L. Tomemos en cuenta siempre eso. Siempre. Con la misma convención que nos quedemos. Entonces, no siempre B va a ser menor que L, pero una carga rectangular siempre se toma esa convención para que no haya confusión. Entonces, miren, esta fórmula que ya les voy a explicar bien, nos dice que el incremento de esfuerzo vertical bajo la esquina del área rectangular se calcula de la siguiente forma. La carga por el factor de influencia. Es decir, la carga se multiplica por un valor adimensional, que ese valor adimensional es, así como estamos viendo, coeficiente de influencia adimensional, que está expresando en la fórmula. Ese coeficiente se expresa adimensional porque es un reductor. No puede ser mayor a 1, ojo, no puede ser mayor a 1. No puede ser mayor a 1 un coeficiente de influencia. No, nunca. Aparte, ese coeficiente de influencia no puede ser, ni siquiera puede ser, no puede ser mayor o es menor siempre a 0,25.
0,25 es el valor máximo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una carga así rectangular y estoy calculando en el centro de la carga, en la altura cero, es decir, donde está aplicado, ese puede ser la influencia mayor, porque a una altura mayor la influencia va a ser mayor, la carga va a influir bastante. Entonces yo tengo toda esta carga partida en 4 partes, porque yo la tengo que calcular por esquina. A este punto le llega esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Y si lo estoy viendo en el punto más desfavorable, tengo 0,25, 0,25, 0,25 para completar como tal un 1. Entonces por eso el coeficiente de influencia no puede ser mayor al 0,25. Siempre es menor o igual. Siempre, 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 siempre. Porque yo como tal en la fórmula estoy viéndolo solo uno. Estoy viendo una esquinita. Estoy viendo una esquina de esa carga. Y veo qué tanto me afecta en ese punto a una distancia tal. Simplemente eso. ¿Estamos claros hasta ahí con la definición? ¿Sí estamos entendidos? ¿No tienen alguna duda, alguna pregunta? Pregunten todo porque este de aquí es lo más importante. Esto es lo que ustedes calculan. Les doy tiempo para que pregunten. No me va a preguntar nada. Vuelvo a preguntar. ¿No tienen ninguna duda? Repito. Si estamos bien hasta ahí. Listo, parece que estamos claros. Entonces, miren. Esta fórmula de aquí tiene algunos errores de tipeo, la que está aquí. Entonces vamos a tacharla. Ya se les muestro cómo es tal cual. Sí, parece que al momento de tipear no se guardó bien la fórmula. Voy a eliminar. Ahí ya no pasó nada. Listo, en la otra página se las pongo bien. Miren, la fórmula para calcular el coeficiente de influencia, porque aquí como tal no vamos a calcular directamente el esfuerzo vertical en Z, sino que voy a calcular el coeficiente de influencia. Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula de la siguiente forma. Voy a poner aquí, esto de aquí es cuando fuera en el centro, pero esto no lo vamos a parar bola todavía. Vamos a poner aquí, miren, yo tengo esta como tal mi fórmula para yo poder calcular. Esto de aquí se me agregó, disculpen. Borrar aquí. Sí, ahí sí. Ya, ahí sí. Miren, una carga rectangular en la esquina, es decir, el esfuerzo que me genera en la esquina debajo de una carga rectangular es de la siguiente forma, se lo toma de la siguiente forma. Déjenme solo tomar estas fórmulas. Ahí sí, miren. Esta sería la forma para poder calcular el coeficiente de influencia de una carga rectangular debajo de la esquina de esa carga rectangular. Así como estamos viendo en el dibujo de aquí. Si se están dando cuenta que yo tomo una carga rectangular y veo el esfuerzo que hay debajo de esa esquina. Entonces yo siempre voy a poder hallar el esfuerzo que hay en esa esquina. Listo, eso quiero que les quede totalmente claro. ¿Qué vamos a hacer con eso? Esta sería la fórmula. Es tremenda sopa de fórmula. Eso sí se los dejo claro. Es bastante larga. ¿Qué pasa? Que aquí vamos a calcular algunas cosas. Déjenme les explico. Esta fórmula es recta. Es esto de aquí más lo que está acá. Y M y N son dos valores que vienen determinados que dependen de B, dependen de L y dependen de la profundidad. Entonces M siempre va a ser la base
de la carga rectangular dividida para la profundidad. Y n va a ser igual a L sobre Z, es decir, la longitud de la carga dividida para la profundidad a la que se quiere calcular el esfuerzo. Entonces, miren, esto de aquí sería como tal la base de la fórmula, la explicación como tal de qué es lo que yo voy a reemplazar en mi ejercicio. Si a mí me dan una carga rectangular, o sea, es decir, sus dimensiones, yo lo que puedo hacer es eso que estoy ahí, veo bien los datos como tal de los datos que voy a utilizar en la fórmula, B y L, es decir, mi carga al lado más corto es B y L sería la longitud, pero como tal siempre digo que si tengo una carga, por ejemplo, de esta forma, una carga, el lado que está abajo es el que tomo como B, así de simple, simplemente eso. Entonces aquí, como tengo, por ejemplo, en este punto, este sería B y este sería L, así de simple. Z la profundidad y listo, nada más. Nada más. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Tiene alguna pregunta para comenzar con la explicación de la fórmula y para que se les haga más fácil? ¿No tienen ninguna duda hasta ahí? Sí, es cuando yo tengo una carga y quiero ver el esfuerzo que hay debajo de de la esquina de ese rectángulo. Sí. Ahí sí te quedó claro. Ya, listo, sigamos, miren. Entonces, esa fórmula de aquí, en vez de escribirla como toda esa sopa, esta la voy a copiar en otra página. Esto ya de aquí ya no. Aquí. Yo lo que voy a hacer es definir algunas variables nuevas. Yo voy a definir como A, es decir, en este caso yo lo que voy a hacer es tomar como tal algunas variables. Miren, voy a decir que B es igual, o sea, primero A. A es igual a M al cuadrado más N al cuadrado más 1. Estamos, ¿no? Voy a definir esas variables. Voy a decir que B es igual a 2 por M y por N y por la raíz cuadrada de A. Ya van a ver para qué me va a servir esto. No, la raíz cuadrada de M al cuadrado más N al cuadrado y más 1. Lo voy a escribir completo para que vean a qué me voy a referir. Como ustedes, los que vean con Javier, van a poder utilizar calculadora programable, pero no todos tienen. Entonces lo que pueden hacer es programar con la calculadora que ustedes tienen, la normalita. C va a ser igual a M al cuadrado más Y al cuadrado, N al cuadrado digo. Entonces estas letras les va a servir para poder calcular la fórmula que tienen ahí mucho más fácil. ¿Cómo lo van a hacer? Primero, lo que van a hacer es, si yo tengo si yo tengo esta fórmula, donde tenga estos datos reemplazo las letras. ¿Me entienden? Para que se me haga más fácil. Pero yo me doy cuenta que aquí donde está B, esta parte de aquí es A, ¿no? Esto de aquí es A. Entonces lo escribo mucho más rápido. B es igual a 2m n raíz cuadrada de A. Pero esto ya es para calcular. Pero miren, en la fórmula yo voy a reemplazarla por lo que tengo reemplazado yo. O sea, por las variables que creé. Entonces 1 sobre 4pi y todo esto en un corchete, así como está escrito aquí, en un corchete. 2m por n por la raíz cuadrada de m al cuadrado más n al cuadrado más 1, ¿qué era? Todo esto de aquí que yo que lo definí. ¿Cómo lo nombré? Díganme ustedes.
cómo yo lo nombré en las letras que creé. Sí, pero ¿qué letra es esa? Entonces, en vez de escribir B, en vez de escribir toda esa sopa de fórmula, lo que voy a escribir es B, porque va a ser lo mismo. Eso dividido, si se dan cuenta que abajo tengo m al cuadrado más n al cuadrado. Aquí, ojo, que aquí esto no se suma, aquí es multiplicar. Disculpe. N al cuadrado, m al cuadrado más n al cuadrado y más 1. Es lo que yo tengo aquí, exactamente lo mismo. Entonces yo puedo decir A y más lo que me falta aquí, ¿no? M al cuadrado más n al cuadrado, C. Entonces si ven que yo estoy haciendo mucho más rápido la fórmula que está acá arriba. Es exactamente lo mismo. Aquí, ¿qué va a ser? Miren. M al cuadrado más n al cuadrado más 2. Pero aquí tengo más 1. Entonces simplemente sería A más 1. Sí, porque es lo mismo, ¿no? Simplemente esto que ya tengo aquí, reemplazado como A, le sumo 1 y voy a tener más 2. Es exactamente lo mismo. Y ahí sí, dividido para A, porque tengo lo mismo abajo. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí entienden lo que estoy haciendo? Es simplemente un reemplazo para que les quede la fórmula bastante coherente. ¿Sí estamos claros, no? Sí estamos claros que estoy haciendo la fórmula más entendible, pero que ustedes la pueden resolver con su calculadora bastante más rápido. Sí, sí estamos claros hasta ahí, creo que es Elkin, ¿no? Que quiere hablar, parece que no. Puedes hablar, no, no pasa nada. ¿Tienen alguna duda? ¿Están todos claros? Todos, no tienen ninguna duda que saben lo que estamos haciendo la fórmula más corta. Si estamos claros hasta ahí, ¿puedo seguir? Ahora está escribiendo. Ya, espérense que alguien está escribiendo en el chat. A ver, aquí. Ya listo. Sí, es que no me micro. Ya listo, Elkin. Ya sigamos. Entonces, miren. ¿Qué vamos a hacer aquí? A seguir. Entonces aquí más la tangente a la menos uno. ¿De qué? Abro paréntesis. 2mn raíz cuadrada de todo esto de aquí es b. Entonces escribo b. Si se dan cuenta es lo mismo. Y lo divido para. Lo divido para. ¿Qué tengo en la parte de abajo? En la parte de abajo tengo m al cuadrado más n al cuadrado más 1. ¿Qué era eso? A. Entonces escribo la letra A. Pero menos m al cuadrado en el cuadrado. Este c es negativo. Menos c. Si ven que es m al cuadrado en el cuadrado, menos m al cuadrado en el cuadrado. Se está restando c. Y aquí yo tendría mi fórmula. Simplemente cierro y tengo mi fórmula del coeficiente de influencia. Es una forma bastante rápida de yo poder calcular el coeficiente de influencia. ¿Y cómo es el detalle? Miren, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. En su calculadora ustedes pueden grabar M y N, ¿sí o no? Pueden grabar datos, eso no importa si es una calculadora vieja o una calculadora programable. Van a grabar datos. Van a grabar que M es un valor, M tiene el valor tal y N tiene el valor tal, así. Entonces después de esto van a calcular estas tres cosas, A, B y C. Y van a grabar esas tres variables. Graban A, graban B y graban C. Esto de aquí lo graban. Que quede grabado. Entonces esto lo tienen que grabar. Grabar. Grabar esos datos. Y ya una vez grabados esos tres datos, ustedes calculan con esta fórmula que no cambie, que siempre es la misma, solamente le cambian los valores A, B y C. Y les va a dar el famoso coeficiente de influencia para una carga rectangular en una esquina. Simplemente eso. ¿Tienen alguna pregunta? Ah, de que
Si te das cuenta que aquí m al cuadrado más n al cuadrado más 2 es lo mismo que m al cuadrado más n al cuadrado más 1, solo que le falta un 1, ¿no? Falta sumarle otro 1. Entonces si yo le sumo 1 aquí, esto me queda más 2, ¿no? Es simplemente eso. Eso fue lo que hice. Por eso es que aquí le pongo a más 1. Esto de aquí siempre va a ser igual. Pero miren, aquí ustedes tienen que primero calcular A y C. ¿Por qué? Porque si C le sale mayor que A, si el valor de C le sale mayor que A, ustedes lo que tienen que hacer es a la ecuación transformarla y sumarle pi. Ya les explico dónde es que van a sumar pi. Miren, toman toda esta ecuación, es exactamente igual, pero si el valor de C le sale mayor que A, ustedes tienen que dentro del paréntesis, aquí, al lado de la tangente, sumar pi. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos totalmente claros en esa parte? ¿Por qué? Porque si C le sale mayor que A, esto de aquí les va a salir negativo. Y si esto de aquí le sale negativo, el tangente de la menos 1 les va a dar un valor mayor a 1, mayor a 10, cosa que al momento de calcular este factor de influencia les va a salir mayor a 1. Y yo les dije que no les puede salir mayor a 250. Entonces, por eso, si ustedes ahí le suman el 1, les va a dar ese valor. Ah, no, me equivoco, no le sale mayor a 1, sino que le sale negativo. Y un coeficiente de influencia no les puede salir negativo. Siempre les tiene que salir positivo entre 0 y 250. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? Chicos, les pregunto, si estamos bien. ¿Si entienden esa parte hasta ahí? Entonces, como tal, eso sería. Yo tengo un ejercicio y voy grabando, voy calculando. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí estamos bien? Chicos, les pregunto para poder seguir y explicarles un ejemplo y quedar hasta el día de hoy hasta ahí. Me avisan si entienden hasta ahí todo. Ya, entonces vamos a seguir, miren. Ya teniendo yo esta fórmula así de despejada, yo puedo resolverlo sin grabar. Miren, voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. Miren, supongamos una carga rectangular fácil. Miren, tengo una carga rectangular y aquí ya puedo utilizar la forma. Déjenme ver. Déjenme ver. Sí, ya voy a utilizar una forma de acá. Esperen que se me movió el mouse. Ahí sí. Ahí sí. Miren, yo tengo una carga rectangular. Supongamos que esta carga rectangular la estoy viendo en planta. Y en este punto, en el punto, supongamos el punto A, debajo de esa esquina, quiero saber a una profundidad de 5 metros esa carga de 70 newton metros cuadrados, porque es una carga rectangular, ¿qué efecto me genera? Entonces, esta carga primero mide de base, mide 30, no, 30 no, mide 2 metros, y de altura mide 1,5 metros, 1,5. Entonces yo quiero ver a 5 metros qué tanto me afecta, cuál sería el factor de influencia. Entonces ustedes ya saben que el incremento de esfuerzos es igual a la carga por el coeficiente de influencia. Y el coeficiente de influencia es el jodido, porque es el que tiene esa fórmula gigante. Entonces vamos a calcular tal cual como teníamos en el anterior. Primero, calculemos M y N. M es igual a la base sobre la profundidad. ¿Cuánto es la base? Aquí siempre les recomiendo que sea este valor de aquí, el de abajo, la base, y el de acá la L. ¿Cuánto sería la base? Les pregunto. ¿Cuál sería la base y cuál sería la profundidad? Entonces aquí es clave para que entiendan el resto.
Ya el día de mañana vemos cómo dividir una figura irregular, pero que quede hoy clara esta parte y ya terminamos. Les pregunto, ¿cuál sería el valor de B? Sí, el valor de B sería 2 metros. Y la profundidad sería 5 metros. Como se están dando cuenta, aquí esto se simplifica y M es adimensional, no tiene dimensión. 2/5 me da igual a 0,4, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí estoy en lo correcto? ¿Sí está bien? Sí. Ahora vamos con N. N sería igual a B, L sobre Z. Si B es 2, L tiene que ser el que falta, 1,5 dividido para 5. Esto, si no me equivoco, es 0,3. ¿Sí o no? Listo. Entonces ya tenemos los valores más importantes. Tenemos el valor de M y tenemos el valor de N. Entonces ahora vamos a calcular A, B y C. Ya sé que A es M al cuadrado más N al cuadrado más 1. Entonces va a ser 0,4 al cuadrado más 0,3 al cuadrado más 1. ¿Cuánto me da esto de aquí? Dime. Sí, sí, sí. Es que eso es lo que siempre se recomienda. Pero al momento de yo trabajar, que ya se van a dar cuenta mañana cuando yo divida una carga, porque no siempre son rectangulares, sino que a veces el punto me lo pone, por ejemplo, aquí. Yo tengo que dividir y eso. Tomo el valor de B, el valor que tengo abajo siempre. Eso es para que me quede así. Eso no importa al final. No importa, no importa. Entonces miren, por eso yo cogí B y L. Simplemente eso y se fue. Ya está. ¿Cuánto me quedaría aquí? 1,25. Entonces A es 1,25. Chévere. 1,25. Listo. B, ¿a qué va a ser igual? B era el valor de 2mn y para calcular era raíz cuadrada de A. Chévere, que me queda más fácil de calcular. Sí, 2mn por A. Entonces sería 2 por 0,4 por 0,3 por la raíz cuadrada de 1,25. ¿Cuánto me queda esto de aquí? Sí, 0,268. 0,268. Listo. Y el valor de B, de C, va a ser igual a m al cuadrado por n al cuadrado. Yo sé que sería 0,4 al cuadrado por 0,3 al cuadrado. Esto de aquí, ¿cuánto me quedaría? ¿Cuánto me quedaría 0? ¿Cuánto? Ya, tiene 4 decimales. Voy a escribirlo todos para que me quede exacto. 0,0144. Listo, miren. C no es mayor que B, ¿no? No es mayor que A, ¿no? C no es mayor que A. Entonces escribo la fórmula tal cual. Esta que está aquí. No le tengo que sumar pi ni nada. Entonces me quedaría utilizando la misma fórmula. Exactamente lo mismo. Esperen que voy a hacer todo esto más pequeño para que entre todo. Y listo. Simplemente voy a usar exactamente la misma fórmula. Entonces voy a reemplazar. El coeficiente de influencia para esta carga rectangular va a ser igual a 1 sobre 4pi. Y todo esto multiplicado por B. B es 0,268 sobre A más C. A es 1,25 más 0,0144. Ojo, tienen que tener la calculadora en radianes para calcular tangente a la menos 1.
¿Por qué radianes? Porque no hay ningún ángulo. Entonces todos los datos que están ingresando son radianes. Entonces están en radianes. A es 1,25 más 1 sobre 1,25. Listo, esto de aquí lo suman. Ahora sí, para el tangente negativo, que recuerden que tiene que estar en radianes. Y es lo mismo, B sobre A más C, pero restándose otra vez. Entonces voy a copiar esto. Esto de aquí. Y aquí que tiene que restarse. Listo. Voy a avanzar un poco más para acá. ¿Cuánto me queda esto de aquí? Lo voy a calcular. Sin que aún así les queda una fórmula un poquito larga, pero ya bastante más sencilla. Ya saben que es 1 sobre 4pi. ¿Cuánto les quedaría? Creo que están calculando. 0,047. Ya déjame comprobar. Estoy yo también calculando. ¿Alguien que haya calculado también? Verificar si les da lo mismo. ¿Cuánto les queda? Hola, les pregunto cuánto les queda. Creo que alguien me estaba diciendo en antes los resultados. Sí, le estás calculando por si acaso. Es que no sé quién era que me estaba calculando. 0,189. 0,0474. Ah, ya. Yo estaba calculando mal, disculpe. Que no me sale a mí. Sí, eso, sí está bien. Entonces le sale el coeficiente de influencia de... Llevo terminado. Listo, entonces sí se dan cuenta que el coeficiente de influencia nos dio bastante menor a 250. Está bien. Primero, ¿por qué? Porque la carga es pequeña, de 2 metros y 1,5, no es tan grande. Aparte, este coeficiente de influencia no tiene unidad porque es un coeficiente, simplemente un número que multiplicado por la carga me va a dar un esfuerzo. Entonces aquí yo ya simplemente habiendo calculado el coeficiente de influencia lo multiplico por la carga. Entonces, ¿cuánto me daría? Sería 70 newton metros cuadrados, esto de aquí, multiplicado por el coeficiente de influencia que es 0,047. ¿Cuánto me da esto de aquí? ¿Cuánto me da? 3,29. Esto no le va a afectar, radianes solo le afecta en trigonométrica, aquí es lo mismo. ¿Cuánto les queda? 3,99, correcto. Entonces 3,29 sería el esfuerzo que esa
en esa esquina de ese rectángulo, en esa esquina de esa carga a 5 metros de profundidad, se siente en el suelo. Ese es el esfuerzo que se manifiesta en el suelo, de 3,29 newton metros cuadrados. Si estamos claros hasta ahí, esa sería como tal la respuesta. Si ven que aquí lo jodido sería calcular el coeficiente de influencia. Yo teniendo el coeficiente de influencia, al menos en las cargas rectangulares, porque en las cargas puntuales, lineales, de franja, son directas, en las circulares también, pero en las cargas donde son, esperen que esto se ha unido, en las cargas donde son rectangulares, siempre vamos a ver este tipo de coeficientes de influencia. Yo tengo que ver hasta qué punto o cuánto va a afectar la carga en un determinado punto de distancia y altura. Entonces por eso era tanta forma. Pero si vieron que haciéndola así por partes, calculando varias variables y después haciéndola toda una sola, con A, B y C, así como les enseñé, es mucho más rápido. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí entendieron hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Si estamos bien? Porque ya estamos a las 2 horas. Dime. No, siempre tiene que ser menor que A. Menor que A. Si es mayor, le sumo pi, así como les queda aquí. Ah, aquí, mira. Dentro del paréntesis, pero no dentro de la tangente. Dentro del paréntesis, en la parte de afuera. Ujú. ¿Sí estamos claros entonces? Hasta ahí todos. ¿Qué les pareció la clase? ¿Sí entendieron todo lo que les expliqué el día de hoy? Como tal, hoy fue una introducción de cargas. Pero miren, no siempre las cargas se manifiestan de una forma tan ideal, es decir, rectángulos en esquinas, no. Sino que a veces yo tengo cargas que se manifiestan de forma, ¿cómo les digo? De forma que tengo que calcular un esfuerzo en la mitad y es rectangular. Entonces yo tengo que dividir la figura que me quede todo en la esquina de un rectángulo. Eso ya vamos a ver el día de mañana, cómo dividir la figura en varias figuras y que todas tengan la esquina en el punto donde quiero aplicar. Luego sumo esos coeficientes de influencia y los multiplico por la carga, pero me da lo mismo. Entonces eso ya lo vemos el día de mañana. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? Todo lo que hemos visto hasta ahí, ¿sí lo hemos entendido? ¿Sí han entendido hasta ahí? Sí, sí tienen. Sí, sí están hasta ahí entendidos. Listo, entonces ya nos vemos el día de mañana. El día de mañana así mismo, a partir de las 8 y ahorita les paso la presentación de lo que hemos trabajado hasta ahora. Y listo, ya saben que las grabaciones al final del curso, por lo que, o sea, se pueden pasar y todo eso. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿No? ¿Sí está todo entendido? Sí, ya me dijeron que sí. Entonces ya nos vemos el día de mañana. Y las nos vemos, buenas noches. Chao, nos vemos. No le está quitando. Vaya, mi amor, llegué aquí. Porque tú estás ahí con ese peladito que va de mañana. Ya terminé. Verás si sales hoy día también corriendo. ¿Me escuchaste? ¿Qué cosa? Y que Rosita no se anda sentada para escuchar, pero en serio me salió. ¿En serio oye corriendo? Acá de un solo. No, agarra, mira, agarrate. No sé dónde se me iba. Sí, me agarró porque yo me iba de largo. Yo Sí. casi me caigo.